esta sexta entrega referida al Sermón del Monte que estamos tratando de estudiar y rescatar verdades para nuestra edificación. Comenzamos ahora con la primera de las bienaventuranzas que está en Mateo capítulo 5 versículo 3, que dice: dichosos los pobres en espíritu, porque el reino de los cielos le pertenece. Esto en la Nueva Versión Internacional. Ya sabemos que en la Reina Valera dice bienaventurados en lugar de dichosos. La primera pregunta que se nos viene a la cabeza es de qué tipo de pobres está hablando. Lucas, en su versión del Sermón del Monte, que está en el capítulo 6 de su Evangelio, dice simplemente: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Y en el versículo siguiente dice Lucas, otra bienaventuranza: bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados. Dice hambre a secas, mientras que Mateo nos dice bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Estas diferencias textuales han hecho pensar a algunos comentaristas que Lucas tenía una perspectiva, digamos, un poco más social de lo que había dicho Jesús, mientras que Mateo había espiritualizado un tanto las enseñanzas del Maestro. Puede ser, hay que pensarlo, no hay que descartarlo del todo. Pero al menos con este versículo que estamos considerando sobre los pobres, ambos están hablando de lo mismo. El griego del Nuevo Testamento tiene una palabra para describir la pobreza como aquella condición económica opuesta a la abundancia. Pero hay otra palabra distinta para señalar aquel que está completamente desvalido, en un estado de pobreza, diríamos, más profundo. Alguien que se quedó sin ninguna alternativa y que no tiene ninguna defensa frente a nada. Es esta última palabra la que ocupan tanto Mateo como Lucas. Veamos, en la Biblia, debido a que el pobre, materialmente hablando, no tenía otro refugio que no fuera Dios mismo, la pobreza llegó a tener un viso espiritual y a identificarse con una dependencia humilde de Dios. El pobre es el que está desarmado frente a la vida y acude a Dios por auxilio. Así, quien escribió el Salmo 34 dice: este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Aquí pobre significa alguien que depende totalmente de Dios. El pobre, materialmente hablando, tiene un eco en su perspectiva espiritual, pues él sabe que es completamente incapaz de valerse por sí mismo y entonces tiene a Dios por su única esperanza. Isaías, entre otros, tiene esta perspectiva también, ¿no? Es a los afligidos y menesterosos, los que buscan en las aguas y no las hay, aquellos que tienen su lengua seca por la sed, a quienes Dios les promete que en las alturas abriré ríos y fuentes en medio de los valles. Así que un pobre es aquel que reconoce que no puede valerse por sí mismo, que su única esperanza es Dios mismo. Y por extensión, el pobre en espíritu es aquel que reconoce su pobreza espiritual, aquel que reconoce su fracaso, su quebranto y que ha cobrado conciencia de que solo Dios puede restaurarlo. Todos los que hemos llegado a Cristo hemos experimentado esto mismo. No fuimos recibidos por Él cuando examinamos el cristianismo así con una lupa o con un bisturí, sino cuando habíamos tocado fondo tan profundamente que reconocimos nuestra bancarrota espiritual postrándonos delante de Dios. El pobre es el que dice: Señor, la arruiné. Si vos no me sacás de acá, no tengo esperanza. Sin vos, me hundo.
Ser pobre, entonces, es tener el sentir que tuvo el publicano en aquella parábola de Jesús, que sin levantar la vista decía: Dios, sé propicio a mí, pecador. Pensando en el significado de la segunda palabra griega a la cual nos hemos referido, esta pobreza absoluta que te deja sin recursos, William Barclay, también un estudioso de la Biblia, hace una paráfrasis de Mateo 5:3 diciendo: bienaventurado el hombre que es consciente de su desesperada necesidad y que tiene la convicción profunda de que en Dios, y solo en Dios, esa necesidad podrá ser satisfecha.